Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de plena libertad de expresión, de reflexión y de debate de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Hoy tenemos a discusión un tema muy importante para el país que está en la mesa de discusión y desde luego a punto de ser dictaminado en la Cámara de Diputados, que es una reforma constitucional al título primero de la Constitución, nada menos que los derechos humanos. Hemos tenido en este espacio, a lo largo de los últimos 2 años, varios programas en la materia. Yo quiero primero decir que para nada minimizamos lo que está ocurriendo, porque finalmente el debate que había tenido lugar en los círculos académicos, en las organizaciones defensoras de derechos humanos, ya está, ¿no?, a punto de cocción, o ya está medio cocinado, ¿sí? Y puede ser la reforma más importante de la Constitución que se ha hecho en varios decenios. Eso no nos cabe la menor duda. Claro, aún unos creen que es suficiente, otros creemos que le falta, otros piensan incluso que si la reforma no se redondea puede ser contraproducente. Yo tengo llamadas constantes de organizaciones de derechos humanos, unos que empujemos tal tema, otros que por favor apoyemos el paquete, y yo me dirijo con respeto a todos. Yo voy a decirlo en 3 puntos. Cuando hace 3 años hubo la comisión de acuerdos del Congreso, la famosa CENCA, trabajamos muy arduamente y llegamos a 94 propuestas de reforma en materia de derechos humanos. El secretario de esa comisión fue el doctor Ricardo Sepúlveda, que está a mi derecha. Él es titulado en México y tiene una especialidad de derechos humanos de la Universidad de Nottingham, de donde Robin Hood. Exactamente. Fíjate, no sabía qué es el Robin Hood de la judicatura de los mexicana, derechos humanos. ahora que está de moda la película. Y ha sido director de derechos humanos en la Secretaría de Gobernación y fue, ya dije, secretario del CENCA. ¿Qué pasó con esos 94 proyectos? Anteriormente a eso, patrocinó el representante del Alto Comisionado para Derechos Humanos de las Naciones Unidas en México, un trabajo donde participaron todas las organizaciones que los que estamos en este asunto conocemos como el Libro Azul, que ahí está. No niego, y no lo hagamos ninguno de los dos, porque trabajamos juntos, que esta ha sido un poco la matriz. No está ahí todo lo que hicimos, muchas fórmulas las modificamos, pero es el referente más importante que hay. ¿Qué pasó con esos 94 proyectos, 94 reformas, Ricardo? Mira, yo creo que es muy importante, como lo comentábamos antes de entrar al aire, ser muy claros, muy didácticos, explicar bien a la ciudadanía la trascendencia de esta reforma, porque nuestra Constitución realmente tiene un rezago grande en derechos humanos. Muestra de eso son todas estas cosas que tú has comentado, propuestas que han surgido, 94 en aquel momento en la CENCA, que fueron fruto de una revisión exhaustiva. O sea, ahí revisamos toda la Constitución, dijimos qué le falta en materia de derechos humanos y llegamos a ese número que pues, obviamente nos habla de que hay una gran faltante, una gran ausencia en materia de derechos humanos. Ni siquiera existe un capítulo que diga derechos humanos. Hay un desorden. En la Constitución de 1857, nada más para la gente, tomo tu palabra didáctico, sí decía derechos humanos. En la de 17 le pusieron garantías individuales. Hay que recuperar el concepto de derechos humanos. En la de 57, el Estado mexicano reconocía que existen derechos humanos previos al Estado y que después, con la Declaración Universal, pues son por encima de los Estados, ¿no? Y ahora se recupera eso. Eso es muy importante. Tiene un nivel, efectivamente, conceptual, este conjunto de propuestas, es decir, el cambio del término. El cambio del término es importante porque una Constitución debe ser clara para la gente, debe decir las cosas como mejor se entiendan. El término garantías individuales, desde el punto de vista solo conceptual, semántico, no es claro. El de derechos humanos sí es claro. Y es universal, además. La gente lo entiende, número uno. Tiene, por otra parte, este conjunto de propuestas
un objetivo muy práctico, no práctico, digamos, jurídico, pero práctico también en el ámbito social. Que hay una defensa efectiva. Es decir, nuestro sistema de derechos humanos, yo lo calificaría, el de protección, reconocimiento y protección de los derechos humanos, como un sistema limitado y deficiente. Creo que no hace falta dar ejemplos demasiados para darnos cuenta que esto es el pan de cada día, es como vivimos todos los días en México. Bueno, la violación de los derechos humanos, más avanzamos en los textos de la ley, cada vez es mayor. La gente decir, bueno, ¿para qué tanta reforma? Pues precisamente para que tengamos un sistema eficaz, actual, comparado con los otros países del mismo nivel de protección. Si fuéramos a lo concreto, tendríamos que decir, a ver, en México, antes de entrar mucho más al detalle, pero en México nos pasaba lo siguiente, teníamos como dos tipos de derechos. Los derechos que eran constitucionales y los derechos humanos que estaban en los tratados internacionales, que no tienen, perdón, porque esto no se ha aprobado. Claro. Estamos hablando simplemente de una posible reforma todavía, llevamos 10 años en ella, luchando por ella, pero todavía no se ha aprobado. Y los derechos humanos de los tratados internacionales que están reconocidos en casi todos los países no tenían la misma aplicación. La misma jerarquía. Pero por lo tanto en la práctica tampoco se aplicaban de la misma manera. Pero déjame nada más terminar para entrar a tu pregunta de por qué pasó con todas estas reformas. Hay un gran número de reformas que tienen que llegar a la Constitución en materia de derechos humanos y que nos hacen pensar realmente en una revisión integral de la Constitución. Hoy por hoy, lo que tenemos es en la Cámara de Diputados una minuta que viene del Senado, que desde mi punto de vista es la mejor lograda, la más avanzada. Pero tienen todavía que se ha tenido, que evidentemente no es total, no trata los derechos más específicos, pero sí el sistema, lo modifica profundamente, y en ese sentido creo que tenemos un gran avance. Si comparamos lo que se hizo en la CENCA con esta reforma, con la parte, digamos, de los principios, yo creo que está lo fundamental de lo que en la CENCA se propuso, incluso con las organizaciones. Gracias. Para circular la pelota y ya no ir a la historia, lo que viene, contar los rebotes, es, dice Ricardo Sepúlveda, lo mejor que hemos tenido como dictamen de Cámara. Pero lo que yo no me puedo explicar es por qué le quitaron eso. Porque nosotros no nos han consultado los que hicimos el proyecto. Yo he hablado con los senadores, con los líderes incluso, y no me pueden explicar por qué le quitaron cosas. Es más avanzada, ¿y por qué no más? Ahí es lo que no entiendo. No tienen argumento. Como que no estaba sanforizada, decían antes en las prendas de vestir, y se encogió. O como el chorrito, se hacía chiquito, se hacía grandote. ¿Usted qué le ve que le falte? El maestro Gustavo Vela es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México en el campus Zacatlán, ha sido colaborado y organizado diversos diplomados y seminarios sobre derechos humanos y derecho constitucional, es asesor parlamentario actualmente en esta materia y está trabajando precisamente sobre este texto. Hablando de la jerarquía constitucional, ¿qué ganamos con que se diga que todos los tratados de derechos humanos deben ser tomados en cuenta como si fueran constitucionales? Dicho así, ¿es una fórmula suficiente, maestro? Antes que ello, gracias por la oportunidad, Porfirio, quisiera mencionar que hacer una valoración de conjunto del contenido del dictamen del Senado, parecería que se incurriría en una incorrección política hacerle críticas a un documento en el cual en principio tendríamos que estar de acuerdo. Es un documento de derechos humanos, es una larga historia, una larga ruta histórica la que hemos llevado por la defensa, por la constitucionalización de los mismos. Y bueno, no obstante ello, no podemos dejar de mencionar las graves omisiones que este dictamen tiene. A mí me preocupa que en los contenidos que tiene planteados, para referirme ahorita a lo de la jerarquía de los tratados internacionales, que me preocupa que pudiera quedar en una mera fase declarativa y enunciativa, ¿no? Que solamente que me preocupa que nos ocurra como en las otras grandes reformas que se han impulsado en este país, como ha sido la reforma electoral, la reforma política. Tenemos 200 años de país como nación, tenemos 150 años de constitución liberal con derechos humanos, tenemos 150 años de juicio de amparo,
y las violaciones a los derechos humanos se siguen contando por miles prácticamente en todos los rubros, ¿no? Para migrantes, para los procesos, contra mujeres, etcétera. Entonces, vayamos a fondo del punto. El dictamen del Senado tiene, cuando menos en mi opinión, 4 o 5 puntos que deben ser discutidos para su mejoramiento, porque es muy importante lo que se ha dicho, ¿no? Una reforma de gran calado en materia de derechos humanos tendrá una repercusión ahora y quizá no se vuelva a discutir durante mucho tiempo. No debemos dilapidar la oportunidad histórica que tenemos para fortalecer a la Constitución en materia de derechos humanos. Los puntos serían, en mi opinión, falta la inclusión del principio pro persona, el reconocimiento constitucional del principio pro persona. Falta en el dictamen que aprueba el Senado el reconocimiento de la jerarquía constitucional de los tratados internacionales. Falta también los mecanismos de su implementación, la internación de todos estos cuerpos normativos internacionales en la materia para hacerlos viables, para mejorar las condiciones de exigibilidad. Y faltan también, sobre todas las cosas, me parece, esta cuestión de implementación, pero también del fortalecimiento del órgano encargado de la defensa y protección de los derechos humanos. Es decir, vayamos, discutamos. También pareciera incorrecto discutir el papel que ha tenido la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su alcance, en su eficacia. Es una conquista que se logró también después de mucho tiempo, 20 años también de comisión, pero hay que aprovechar la oportunidad que se nos presenta en este momento. Discutamos también a la comisión para replantearla, para fortalecerla, cuando menos en 2 cuestiones básicas. Gracias, maestro. Este es justamente lo que queremos, abrir la discusión, no sobre el tema de los derechos humanos, que ya tenemos los 20 años a lo que se refiere, sino de este proyecto específico. ¿Qué le falta? Decíamos, ¿qué le sobra? Yo nada más quiero hacer para la gente una aclaración, antes de dar la palabra al profesor Maldonado. El principio pro persona quiere decir que aquí está la Constitución, aquí están las leyes, aquí están los tratados. El juez está obligado a aplicar aquella disposición que más favorezca a la persona en materia de derechos humanos. No tiene de otra. Si esta dice, bueno, tiene tal garantía y esta le da una mayor garantía, está obligado a aplicarla. Y eso que era fundamental y que tú y yo tanto lo discutimos, se lo quitaron. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver después. Está el profesor Leopoldo Maldonado. Él representa naturalmente una organización no gubernamental que tenía que estar aquí, que es el área de defensa integral del Centro PRO. Él es egresado de la Universidad Iberoamericana y ha estado todo el tiempo en cursos interdisciplinarios de derechos humanos, de acceso a la justicia, y ha trabajado para el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Desde las organizaciones, unos lo vieron muy bien, otros tienen una opinión crítica. Para ti, ¿vale la pena abrir este paquete para meterle lo que falta? ¿Y qué es lo que le falta según tú? Sí, como comentaban, es un proyecto inacabado, es insuficiente la reforma. Siempre, desgraciadamente, estamos moviéndonos en la sociedad mexicana entre lo deseable y lo posible, desgraciadamente. Como comentaban en un principio, en el día a día, como organización, hemos constatado las violaciones a derechos humanos, violaciones graves. Casos como el de Alberta, Jacinta y Teresa, casos como el del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Tenemos también casos en donde se ha evidenciado la falta de mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad de derechos económicos, sociales y culturales, que es los grandes ausentes de esta reforma, es decir, un reconocimiento explícito que fortalezca su defensa, su protección, su garantía por parte del Estado. En el Estado de México estamos acompañando un caso muy lamentable de violación al derecho a la vivienda por parte del gobierno local en connivencia con las constructoras, las inmobiliarias que tuvieron una concesión pública para edificar viviendas de interés social, que a los 3 meses de ser ocupadas ya presentaban grandes deficiencias, vicios ocultos, mala calidad de los materiales. Es una lucha que han emprendido miles de personas por defender sus derechos. Grandes ausencias, estamos hablando también de la reforma en materia de derechos indígenas. Del fuero militar. Y de la extensión ilegal del fuero militar para casos de violaciones a derechos humanos de civiles, ¿no? Nos están llamando a otro bloque. Vamos a tener que
escoger en los 3 que nos quedan 4 o 5 temas fundamentales, sin que esté vedado, que saquen ustedes otros para que la gente se vaya quedando con ideas muy claras. Vamos entonces a otro bloque.